Para el quinquenio 2022-2026, lo comentábamos, se espera que casi el 63% de la cartera de proyectos mineros de Cochilco se materialice en Chile, por un total de 46.323 millones de dólares, mientras que el remanente se invertirá entre el 2027 a 2031. Pese a estar en un escenario donde se proyecta un alza en la demanda de minerales clave para la transición energética, como el cobre o el litio, resulta bastante preocupante ver un estancamiento en la inversión minera. Esto es un fenómeno que se estaría repitiendo también en todo el mundo. Vamos a analizar este contexto. Ya estamos justamente con el analista senior de Sesco, Cristian Cifuentes. Cristian, un placer. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿está estancada la inversión y es un fenómeno local o a nivel planetario? Mira, primero hay que entender que hay una situación actual en donde en los diversos países se están definiendo ciertas políticas de minerales críticos donde pudiese uno pensar que eso impulsaría un desarrollo de proyectos en el mediano plazo. Pero también lo que se ha observado y lo que hemos observado nosotros como Sesco y que se ha estado dando vuelta en algunos análisis de inversionistas extranjeros es que el sector de riesgo, que es el que pone financiamiento al desarrollo de proyectos. Para la exploración en este caso. O incluso en minería. Hay que entender que el sector minero en sí es un sector de riesgo, de inversión de riesgo, no es un de retornos inmediatos. Largo plazo. Claro. Entonces, están muy preocupados porque ven una cierta focalización de esos fondos inversionales en otras cosas que tienen relación con la descarbonización. Autos eléctricos, inteligencia artificial, tecnología e innovación. Y han dejado de lado el sector de extracción de materias primas, particularmente. Entonces, muchos analistas dicen, ¿es que no hay proyectos o es que no hay financiamiento para desarrollar esos proyectos? El caso chileno, obviamente, no está lejano a esa situación mundial. Pocos proyectos grandes, incluso cuando tú comentabas en la introducción, que Cochilco definió una cartera el año pasado con cierto valor y que ya por lo menos hacia el 2026, gran porcentaje de esa cartera se detenía. Pero lo más probable que lo que nosotros estamos viendo ahora es que eso vaya a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que estaban considerados en la cartera van a cambiar de fecha puesta en marcha, otros incluso probablemente salgan. O sea, a que algunos se aplacen y que otros salgan, digamos, de esa del periodo de análisis. Del periodo de análisis. Claro. Eso tampoco es positivo, para nada. No, para nada. Es bien negativo. Claro, pero el mercado del cobre particularmente funciona bajo una estructura de oferta y demanda. Entonces, obviamente, el precio reacciona a eso. Cuando hay falta de oferta y una alta demanda, reacciona fuertemente. Entonces, lo que podemos observar que algunas empresas particularmente están esperando cómo va a reaccionar el precio del commodity en el mediano plazo. Las expectativas eran muy altas, que ahora iba a crecer mucho y lo hemos visto descendiendo. 3, 4 años algunos se aventuraban a hablar del superciclo, cosa que no fue tal. Claro, pero con precios que siguen siendo convenientes o exactamente, altos, claro, exactamente. Entonces, lo que se está viendo es que, si bien las empresas están siendo más cautelosas por un lado, es decir, mejor no tomemos la decisión ahora, esperemos un poco a ver cómo se estructura el mercado, una respuesta lenta de China. Pero por otro lado, también lo que te comentaba inicialmente, esta falta de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Ya. ¿Desde dónde tiene que venir ese financiamiento? Mira, actualmente, y de hecho es un escenario similar a lo que ocurrió en el anterior superciclo, por así decirlo, las empresas cuando tienen problemas de capital recurren a las fusiones y adquisiciones. ¿Ya? Hemos visto grandes noticias en el último tiempo de fusiones y adquisiciones, Newmont que adquiere Newcrest, estos intentos de adquirir Teck hace muy poco también, o cosas tan más in-house como lo que ha pasado con Codelco, que adquiere la empresa litio. Claro, SQM en Australia. SQM en Australia, que también ha tenido harta relevancia porque hay harta oposición. Entonces, esa es la forma en donde al final, más que busca aumentar el capital, el activo, para poder tener una mejor posición frente a los financistas y poder, obviamente, financiar el desarrollo de proyectos. ¿Qué esperaría uno ahora, por ejemplo? Si bien hay proyectos particulares, por ejemplo, Nueva Unión, que estuvo muy en boga en su momento y que ha sido bastante desplazado en el tiempo, uno esperaría que ahora con la adquisición de Newmont y Newcrest hubiese una decisión más global. Hay que entender que Newmont viene adquiriendo empresas desde hace rato. Adquiere a Goldcorp anteriormente, se compran, se queda con Nueva Unión acá.
Entonces, lo que uno esperaría ahora es que esta adquisición le permita dar una espalda financiera aún mayor para poder quizás empezar a concretar decisiones inversionales. Cristian, eso por el lado del financiamiento, pero desde otros factores que pueden incidir positivo o negativamente a los futuros proyectos de inversión, siempre se habla de este término, este concepto que se ha acuñado, a algunos les gusta, a otros no, la permisología. ¿Eso está también desde la mirada de los inversionistas afectando aquí en Chile que no aparezcan estos proyectos nuevos? Mira, hay un estudio que salió hace unos meses atrás de S&P, donde ellos comentan cuánto se demora, por ejemplo, en desarrollarse un proyecto, en toda su vida útil, desde la exploración hasta los permisos, Perfecto. la decisión inversional. El promedio mundial es de 15 años, Ya. 15,7 años aproximadamente. Chile está en un promedio de 17 aproximadamente, No está entre lejos, la ¿no? exploración y el desarrollo del proyecto. Pero claro, lo que se ha convertido en una piedra, entre comillas, de tope en el desarrollo rápido y efectivo de los proyectos, quizás pueden ser el tema de los permisos. Desde la sensación o el estar atento a ver qué va a pasar, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, el propio gobierno ha señalado de que se va a buscar justamente ir reduciendo los tiempos, pero no así reducir también lo que es la fiscalización y la necesidad en términos medioambientales o relación con la comunidad. No hay que confundir con la eficacia del proceso a la eficiencia. Eficiencia con la eficacia. Claro, entonces, claro, o sea, es una espectacular señal del presidente que diga vamos a focalizarnos en cuáles son los cuellos de botella de los procesos de permiso. Pero no es una realidad exclusiva de Chile. En Estados Unidos, por ejemplo, actualmente han habido muchas cartas hacia la Casa Blanca indicando la necesidad de acelerar los proyectos. Ellos calculan que proyectos industriales se están demorando entre 4 a 5 años solamente en obtener permisos ambientales para poder desarrollarse. Claro. Entonces no es una realidad muy lejana, es una realidad bastante latente. En Europa, sobre todo, por ejemplo, aquí, si bien Perú ha acelerado un poco el tema de la obtención de permiso, lo mismo que está pasando con Argentina, pero igual son procesos bastante engorrosos en ciertos problemas si el inversionista es nuevo, sobre todo, y no conoce la estructura de los países. Y Chile no ha estado exento. En tema de permiso se viene trabajando desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el principio del segundo gobierno del presidente Piñera, y se dieron análisis en su momento, estuvo involucrada la Comisión Chilena del Cobre, estuvo involucrado en muchos servicios, se hallaron algunos cuellos de botella, se creó la famosa OGP en su momento para poder tratar de acelerar ese desarrollo de proyectos, pero todavía esto no ha cuajado completamente. Y esta señal que está dando el gobierno de decir, sí, vamos a acelerar porque creemos que es una prioridad, es importante y obviamente también encaja perfectamente con alguna otra estrategia de desarrollo productivo que está teniendo el país también actualmente, litio, fundiciones, claro. etc. Cristian, en términos de esos proyectos o la búsqueda de proyectos nuevos, uno siempre se queda en los grandes proyectos. Claro. Hay proyectos quizás de mediana envergadura, podríamos decir, no sé si el concepto es correcto, que podrían de alguna manera ir apuntalando esta situación. Pienso, por ejemplo, en la experiencia de otros países con las mineras junior, con el levantamiento de capital a través de el mercado los mercados financieros. Ya hay una experiencia incipiente pero relevante que se está dando en Chile, hace poquito solamente. Correcto. Mira, pensando en la exploración, pero también en otros aspectos. Mira, hay un paradigma muy antiguo en el sector minero que dice que el tema del desarrollo de grandes proyectos se acoge a las teorías de economías de escala. Obviamente tú desarrollas grandes proyectos y puedes sustentar economías de escala. Pero ¿qué es lo que se ha observado en el último tiempo? Que estos grandes proyectos, estos grandes megaproyectos, al final se han vuelto más riesgosos también. Porque hay algunos temas estructurales, quizás si bien sí, el tema de que tú estás, no sé, pues, incertidumbre política en los países puede ser un tema, pero hay una base estructural que también han encontrado muchas empresas de ingeniería en donde dicen que los principales problemas subyacen en las partes iniciales del desarrollo de proyectos. Ya. Entonces eso, incluso McKinsey el año 2019 hablaba de que solamente el 20% de los proyectos que se desarrollan finalmente mantienen los mismos presupuestos inversionales que en su factibilidad. ¿El 20%? El 20% de una cartera mundial de más de 100.000 millones de dólares. Me imagino que el resto sube los presupuestos. Claro, exactamente. Y los costos. Exacto. Y eso ha cambiado un poco el paradigma que ha hecho que algunos inversionistas o algunos expertos en el tema digan, miremos entonces las operaciones más pequeñas. Operaciones pequeñas que es más fácil modularmente hablando desarrollarlas y aumentarlas su capacidad quizá en el tiempo. Ya. Y que permitan acelerar, claro, y que permitan con inversiones mucho más reducidas,
con un impacto mucho más reducido también, con quizá una aceptación un poco mejor que un megaproyecto por parte de la comunidad. Por ende, menor riesgo. Claro, disminuyes un poco el riesgo y puedes acelerar el desarrollo de iniciativas mineras. Ya. Pero, ¿cuál es el problema que existe ahí? Si bien, claro, de hecho, ha habido un mensaje muy latente en el último tiempo en la industria, donde por lo menos en el sector público decía, impulsemos el sector de la mediana minería porque creemos que es un sector que puede ser pujante, puede dar un impulso importante. Pero ¿qué pasa? Que lo que nosotros hemos, por lo menos, escuchado de entrevistas con medianas mineras, ¿no?, que se le está complicando la obtención de financiamiento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los mismos estándares, por ejemplo, estándares ESG que una gran minera, que pudo haber desarrollado competencias internas e invertido para poder desarrollar competencias internas. Las medianas no las tienen. No tienen esa espalda financiera para desarrollar esas competencias, si bien tienen obviamente políticas de sustentabilidad. Perdón, paréntesis, ¿qué tipo de competencias son las ESG más relevantes? Particularmente generar proyectos internos, tanto de desarrollo de personas, de desarrollo comunicado, de acercamiento, porque al final... Que son exigencias que te van pidiendo en el mercado. Correcto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Los bancos dicen, nosotros para poder entregar financiamiento necesitamos que ustedes tengan ciertos estándares. Ya, claro. Y ahí es donde se generan las piedras de tope. Claro, tenemos subsanada, entre comillas, el sector de la pequeña minería, que está constantemente apoyada por el sector público, a través de los presupuestos PAMA, el Ministerio de Minería, a través de NAVI, los poderes de compra. Pero, ¿qué pasa con ese sector intermedio, que ni es ni grande ni es pequeño, pero ese sector intermedio, que es un sector que se le llama mediana minería, pero que en Perú hace 5 años atrás era la minería que existía? Claro, es como esa discusión en otro ámbito cuando se habla de la clase media. Es como es bien similar, es muy similar. Un sector bastante complejo. Obviamente hay escalas. Sí, claro. Tenemos medianas mineras muy importantes que quizás tienen unos estándares mucho más altos. Pucobre, Las Cenizas, por ejemplo. Haldeman, Doña de Michilla. Pero tenemos otras medianas que son más locales, que están recién saliendo de su foco de pequeña, y ella es muy difícil poder captar estos presupuestos. Las juniors, en cierto modo, es más fácil porque hay un capital circulante en las bolsas de valores. Claro. Lo pueden hacer incluso en la bolsa o a través de OTC, poder obtener presupuestos. Es distinto. Claro. Cristian, nos queda un minuto, pero quiero también ligar al tema que estamos comentando de las inversiones, los proyectos. La situación de Codelco tiene mucho también que decir en términos de la línea que se sigue hacia adelante. ¿Qué pasa? Ver a la empresa más importante de Chile en términos de la minería con los problemas de sobrecostos, con proyectos de inversión que se prorrogan, que se paralizan en algunos casos. ¿Eso también puede ser la línea cuando el grande está con problemas que puede pasar para el resto, digamos? O sea, es que Codelco, si es así. Codelco no está exento a los mismos problemas de la gran minería, o sea, eso está claro. Hay que entender, por ejemplo, en las carteras de inversiones de los últimos 5 años, en la cartera de Codelco es el 25% de la cartera total, claro, aproximadamente. Pero Codelco es una empresa, si bien es una empresa del Estado, que genera un aporte directo al Estado, a todos los chilenos. Juega con las mismas reglas. Juega con las mismas reglas de la gran minería. Y eso, en cierto modo, también es complejo, porque también tiene los mismos desafíos. Tiene los mismos desafíos, las mismas complejidades. En materia de desarrollo de proyectos no es distinto al sector de la minería, si bien sí es distinto en el sentido de la obtención de presupuestos, claro, porque ellos no tienen disponibilidad de presupuestos como las grandes mineras, presupuestos internos. La inyección de capital es distinta. De poder utilizar sus mismos ingresos. Claro, de hecho tienen que entregar los excedentes. Exacto. Y esa es la complejidad que quizás pueden diferenciar un poco a Codelco, que por lo tanto lo pueden presionar más. Claro. Cristian Cifuentes, ha sido un placer, muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a estar conversando bien seguido sobre este y otros temas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Nos vemos, cuídate. Nos vemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.